Una serie de negociaciones, su Consejo de Administración aprobó una reestructura en relación con el adeudo que tiene Mexicana por concepto de abastecimiento y suministro de combustible, cuyo adeudo asciende a poco más de 1,300 millones de pesos. Después de diversas pláticas entre ASA y uno de los principales acreedores de Mexicana, y el conciliador administrativo del concurso mercantil, ambos suscribieron satisfactoriamente un acuerdo consistente en que la concursada dará la prioridad de dación en pago a ASA de la totalidad de los bienes que tiene garantizados con el organismo a la aprobación de la sentencia del convenio concursal. A su vez, ambas partes se comprometen a celebrar contratos de compraventa a través de los cuales ASA se obliga a vender a Mexicana los bienes garantizados en diversos plazos. Finalmente, con estas acciones, se refrenda la idea de buscar alternativas para reactivar las operaciones de Mexicana, dice Aeropuertos y Servicios Auxiliares y la SCT. Así que se aprobó la nueva propuesta para reestructurar el adeudo de Mexicana. Debo decirle que el director de Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior, Héctor Rangel Domene, aseguró que es financieramente inviable, o sea, no viable, ofrecer una línea de crédito a la aerolínea como lo había solicitado la Comisión Permanente del Congreso. Dio una conferencia de prensa. Rangel dijo que los 820 millones de pesos que Mexicana debe a Bancomex, deben cubrirse con los 9 aviones en poder de la entidad bancaria. Esto fue lo que dijo. Ese es de la financiera Liberty, que representaba a Michael. No, esta es la voz de Iván Barona. Estamos hablando de Héctor Rangel Domene, que dio una conferencia de prensa hablando de la deuda de Mexicana y de los aviones, los 9. Esos aviones son propiedad del banco. Entonces, tan pronto se resuelva por el juez lo que va a suceder con el concurso mercantil y podamos accesar, esos aviones se pondrán a la venta, ya sea a un tercero o al inversionista que finalmente entre a invertir en Mexicana de Aviación, si eso se concreta. Bueno, pues también está la declaración que hizo el comisionado político de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, Rafael Galindo, que dice que a pesar de que el gobierno federal obstaculiza la reestructura de Mexicana, ya hay avances más que suficientes, dice, para levantar el concurso mercantil. Esto dice Víctor Muñoz. Se han logrado, también añadiríamos, acuerdos superiores al 51% para la elaboración del acuerdo concursal. Esta es una cifra mayor a lo estipulado por la ley para levantar el concurso mercantil. Y a la fecha aún se realizan ajustes a los acuerdos con algunos acreedores a fin de incrementar el porcentaje obtenido. Bueno, pues esto es parte de lo que se ha dicho y hay que decir que, la SCT confirmó que hasta la fecha no se ha acreditado cabalmente la posibilidad de los $300 millones por parte de Medatlántica para el rescate de Mexicana. Se dio un comunicado, usted recordará, el pasado 7-8 de febrero, en donde la dependencia detalló que no se había recibido comunicación del juez Felipe Consuelo sobre la solicitud realizada por la SCT, por lo que esta dependencia sigue a la espera de la confirmación de la disponibilidad de fondos. Mismo día, el director general de NAFIN y de Bancomex, ya señaló que la solicitud para ofrecer una línea de crédito es financieramente inviable, así que no será por vía de créditos, sino de la solvencia de quienes están interesados en rescatar a Mexicana de Aviación. Pero pues está ahí el tema de a quién le van a dar oportunidad de demostrar o no su solvencia, porque hay varios interesados en el camino, algunos han ido cayendo por sí mismos, otros se mantienen. En el caso de Medatlántica, es quien ha estado en los últimos días en conversaciones con los involucrados en este proceso concursal, y está el empresario Iván Barona, que nos acompañó la semana pasada, el viernes aquí, diciendo, aquí están los papeles, aquí están los documentos, nosotros tenemos capacidad financiera, déjenos participar, en pocas palabras. Salvo que me equivoque y ya hayan cambiado las cosas, el asunto sigue esencialmente en la misma situación. Está en la línea telefónica Iván Barona, el empresario, a quien le agradezco que nos tome la llamada nuevamente para dar seguimiento a este tema, para dar seguimiento a los que han dicho que quieren rescatar Mexicana, a los que están sometidos como empresarios a la demostración, obviamente, de su capacidad, no solo financiera, sino técnica, sino de soporte empresarial para poder tomar esta concesión de Mexicana. Así que en eso estamos, Iván. Gracias por estar nuevamente aquí para darle seguimiento al asunto. Buenos días y bienvenido. Carmen, gracias a ti, saludos a ti, a tu público. ¿En qué punto estamos, Iván? ¿En qué punto estamos? Como te mencioné el día de ayer,
Estuvimos ya ahí en la Torre de Mexicana. No nos fue posible recibir, el señor conciliador Gerardo Badín no se encontraba, no había nadie que representara formalmente la empresa. Para entregar de nueva cuenta y ya con un documento que de manera formal e indubitable pues afirma la presencia de los fondos suficientes designados a mi persona y a mi empresa para la adquisición de Mexicana de Aviación. El día de hoy tenemos agendado a las 4 de la tarde una visita ya a la Torre de Mexicana para hacer la presentación de esa documentación y que sea recibida por el señor conciliador y el señor juez de propia mano, porque tienen que firmarnos ahí un contratito de enterados de la confidencialidad de la documentación que se les entrega para que sea verificado la procedencia de fondos o la existencia de fondos. Viene acompañado afortunadamente con un instructivo preciso de cómo deben de ser checados, con quién debe ser checado de acuerdo a la normatividad internacional. Entonces creo que ahora sí no podrá haber algún punto de que no hayan podido verificar, que no les sea posible accesar a los medios que verifiquen y confirmen dichos fondos. Uh-huh. Estamos entonces frente ya a dos empresas, digámoslo así, dos grupos empresariales que estarían, no sé si la palabra quepa, pujando. Bueno, lo que ustedes quieren es competir porque les den Mexicana, pero hay otro grupo que es Medatlántica. Estaríamos hablando ya solo de esos dos grupos, uno que ya está en conversaciones con los protagonistas de este proceso concursal, como se ha dado a conocer, y ustedes que quieren que les analicen sus papeles. ¿En eso estamos? Así es, Carmen, acertadamente. Yo he invitado siempre a la autoridad, como lo comentamos, la vez que nos hiciste favor de recibirnos allá en tu programa, que yo creo que la autoridad no debe descartar a ninguno de los otros grupos. Yo creo que la mejor opción para darle toda la claridad a este proceso concursal es que todos pasemos a exhibir lo que tenemos, los proyectos, y sea alguna empresa realmente calificada. Hay muchas representaciones en México de empresas muy serias que pueden valorar de manera indiscutible todos los proyectos. Creo que parte de la falla de este proceso ha sido que no hay personas capacitadas en el manejo de los sistemas financieros internacionales, de los tipos de formas, formatos, de cómo recibir, cómo checar fondos. Nunca se nos ha sentado ahí alguna persona realmente experta también para valorar todas las demás capacidades, sino que la discrecionalidad de alguien que se ha preparado, pero no a lo que necesita un problema, la solución de un problema de la envergadura que se tiene, ¿sí? Y que nos dejaran pasar y que sea la presencia de todos de la Secretaría de Comunicaciones como autoridad concedente, uh-huh, el propio conciliador y una empresa debidamente calificada la que valore realmente. Yo no quiero ser por necedad el que tenga la oportunidad, sí, de rescatar esa empresa, sino el proyecto que mejor condiciones ofrezca para la recuperación de una empresa, como llamo yo, una mexicana digna, una mexicana grande. Sí. Una mexicana grande, porque cuando terminamos la conversación del viernes pasado, donde nos hiciste favor, Iván Barona, de traer todos estos documentos, el voluminoso expediente que trajiste aquí, que es el que quieres que revise la autoridad, que en el fondo es lo que estás tú pidiendo, que todos esos documentos financieros que soportan, según tú planteas, tu condición y solvencia para rescatar Mexicana, bueno, lo que dices es revísenlos, que los revisen ampliamente y que me digan que no, pero ¿por qué en todo caso? En esa entrevista que sostuvimos, en la parte final, recuerdo muy bien que yo te decía que en la conversación durante el corte comercial, uno de tus acompañantes decía que si volaba Mexicana con los inversionistas que se perfilan de Medatlántica, entonces lo que volaría sería una mexicanita, es decir, que había una reducción muy grave del tamaño de la aerolínea. Tú dices que estarías en capacidad de rescatar Mexicana para que quede del tamaño, pues, de donde estaba, básicamente. Ese también es un punto importante.
Así es, Carmen. Yo creo que ha sido el punto de fricción con algunos personajes dentro de este concurso mercantil. Algunos quieren que no exista Mexicana, u otros dicen, bueno, pues si va a existir, que sea chiquita, ¿o qué? Exactamente, ¿no? Porque eso facilitaría que esos slots, esas rutas prestadas, esas posiciones, sobre todo en aeropuertos, sus mostradores, pues no regresen a Mexicana por necesidad de conectividad. No puedes pedir que se mantengan sin uso todos aquellos rutas, slots, posiciones que realmente no estás utilizando. Entonces, sí, es una conveniencia, pero no sacar a las personas que tienen prestada la empresa como tal y poder realmente hacer un reacomodo, como salió por ahí una nota, ¿no? Un reacomodo muy favorable para que nadie tenga problemas en la devolución de esos activos intangibles tan importantes de la empresa, ¿no? Así es. Bueno, pues Iván Barona, no perdemos la comunicación, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Entonces el punto aquí es que intentaste reunirte con el conciliador, ¿no? ¿Lo encontraste? ¿Y qué hiciste? ¿Dejaste los papeles? ¿Pediste una cita? ¿Cómo es el asunto? Esos documentos son tan formales que viene una cuestión de atestación formal. El que recepciona los documentos debe firmar una cuestión de no divulgación de toda la comunidad. ¿No se pueden dejar en la entrada de la oficina? Así es, no puede ser. Pero ¿cómo funciona esto? A ver, tú pediste una cita, no te la dieron, ¿por qué llegaste así nada más? No, llegamos en el momento en que la persona que viene del extranjero con dichos documentos pudo llegar, porque tuvo retraso en su vuelo. En ese momento nos reunimos con los sindicatos, con algunas personalidades que son actores importantes dentro del concurso, sí, y pues estuvimos en espera porque nos indicaron que estaba en el aeropuerto y que llegaría, pero estuvimos de 3:30 de la tarde a 7:30 de la noche. Entonces fue cuando hubo una comunicación que se formalizaba la cita para el día de hoy. ¿Para el día de hoy? ¿A qué hora? 4 de la tarde. 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, y bueno, pues estaremos en seguimiento del asunto. Por lo pronto, gracias por contarnos del tramo de historia que se está viviendo, y veremos finalmente qué se resuelve. Te confío y lo confío al auditorio que hemos buscado al juez Felipe Consuelo, quien amablemente ya en otra ocasión nos ha dado una entrevista sobre el asunto, y bueno, nos dijo que no podría tomarnos la comunicación este día. Esperamos que lo pueda hacer, como nos mandó el mensaje, el día de mañana, y bueno, será muy importante escuchar al juez, que tiene en sus manos precisamente resolver este concurso mercantil. Bueno, en este caso ha habido posposiciones ya diversas, y bueno, es muy importante saber cómo está viendo las cosas el propio juez Felipe Consuelo. Espero que mañana podamos tener esta conversación con él, y seguimos de cerca el tema Mexicana. Veremos en qué termina la historia. Iván, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación. Veremos qué sucede este día a partir de las 4 de la tarde, y estaremos en contacto. Gracias por estar aquí nuevamente y buenos días. Cómo no, pues gracias a ti por tomar nuestra llamada, por tener informados, y pues gracias a tu auditorio por escucharnos, y ojalá pueda quedar claro durante el proceso la información que estemos vertiendo. Pues en eso estamos. Iván, gracias por la comunicación. Buenos días. Gracias a ti. Hasta luego. Volvemos con más. En Noticias MBS. El espacio